papel, no es un esquema, es una experiencia, es meterse de lleno y usted no sabe a la hora que va a salir, o sea, cuánto va a durar una sesión, o bueno, porque en 20 minutos yo lo hago, no señor, entonces abre. Otra cosa, no la va a hacer quizás en una sesión, puede hacerle en 2 sesiones, o puede ser que usted se abra la experiencia y la abra dentro de 6 meses porque no estaba listo o no le interesó continuar, en fin, es una experiencia. Entonces, en esa experiencia uno se dispone a ver de forma gráfica, con símbolos, con colores, como si fuera una película, lo que ha pasado con mi vida y la de mis ancestros. Entonces vemos por lo menos 3 generaciones hacia atrás. La de la persona, la de la familia de origen y la de los abuelos. Entonces en ella podemos comprender, o sea, aprendemos a estar atentos a los síntomas. Hay un síntoma, hay un detonante, hay un modo de enfermar, sea emocional o físico. Entonces así descubrimos también y desinstalamos los patrones que se quedan a veces trabados de una generación a otra y a veces no nos damos cuenta. Entonces lo vamos repitiendo de los ancestros. Pero cuando estamos listos para repararlo, entonces ahí ya, cuando lo abrimos, le damos nombre y lo aceptamos, entonces se convierte en misión y misión de vida. Porque eso que fue un nudo, una dificultad, una experiencia que no podía superar, al verla, superarla, señores, ayudamos a otro con eso. Porque resulta que lo vemos en otro fácilmente y somos capaces de decir, ay, pero tú te has estancado en eso, ay, mira, de mi experiencia yo te puedo decir tal cosa. Y no tenemos que ser maestros para eso, mi terapeuta. Entonces se convierte en misión y misión de vida. Pero para eso hay que superarlo, hay que verlo. Y hay veces que no queremos ver cosas, nos ponemos unas ventas ahí y decimos, no, eso no pasó. No, yo no quiero parecerme a fulano. Entonces ahí ya, ahí mismo lo dejamos. ¿Ya? Cuando usted puso ese punto ahí, ahí se quedó. Entonces ni ayuda a nadie, ni se ayuda a usted, y el sistema se paraliza. Entonces a partir de ahí podemos evolucionar. Esa es la palabra. Cuando usted hace eso, evoluciona. Ayuda a otro y camina hacia adelante, agradecida y de forma diferente. Entonces se construye durante la primera sesión, ya le decía, luego se va alimentando y las familias se repiten a sí mismas. O sea, las generaciones se van como repitiendo lo que va sucediendo de una generación a otra. Decía un autor llamado Bowen del siglo pasado que la experiencia me ha enseñado, dice que cuanto más un terapeuta conoce a una familia, más se conoce esa familia a sí misma. Y que cuanto más aprende esa familia de sí misma, ¿verdad?, más aprende a su vez el terapeuta, porque como que se espejea la situación, ¿verdad? Se conoce la familia, se conoce el terapeuta, entonces así como que va. Las mismas cuestiones tienden a aparecer de generación en generación, o sea, lo que aparece en una generación luego se repite en otra, a pesar de que la conducta puede tomar una variedad de formas, señores, no tiene que ser igual, es un elemento como que cambia de forma, pero en el fondo es el mismo asunto, puede cambiar. Él le llama eso transmisión. Entonces hay una concepción antigua del árbol, señores. ¿Ustedes ven ese árbol que está ahí? Ese árbol, así comenzó el asunto. En el siglo pasado, un árbol. Entonces la gente ponía las fotos de las 2 generaciones, la pareja que se casó, y ponía la fecha de nacimiento y el nombre. Entonces así construían el árbol. Por ahí comenzaron. Entonces estos eran los autores, básicamente, de la psicología que se dedicaban más a trabajar como esa temática. Murray Bowen, que era el que trabajaba los asuntos de generación en generación, ¿verdad? Él mencionaba mucho de eso, ya lo vimos en el slide pasado, y Nagy, que aborda mucho las lealtades. Entonces, en la concepción nueva, estamos hablando un poquito más ya de este siglo, Bert Hellinger habla mucho del orden y la jerarquía. Ese fue el fundador de las constelaciones. Irina Prekop, que es la fundadora de la terapia de contención a la que Jacqueline y yo pertenecemos, y Nereida, aquí también, que también es formada en terapia de contención. Entonces ella habla o fundó la terapia de sanar el vínculo. Una vez que se ve cómo quedó deteriorado, entonces se sana el vínculo de esa habilidad. Entonces tiene que ver, ¿verdad? Porque estamos hablando de vínculo, de una generación a otra sobre todo, o en la misma generación hacia nivel horizontal. Entonces el otro es Henry Corbera, que es uno que, señores, ha aportado y sobre todo de manera gratuita y abierta a la generación del día, al mundo entero, toda la información relativa a la emoción, el síntoma de la emoción como detonante o señal de una enfermedad emocional o física. Entonces él dice que solamente atiende a las personas en estado terminal, porque esas son la gente que no tienen tiempo para perder el tiempo. Hay una gente ciega que quiere ver y que no quiere ver, que viene, que no viene, que se va, que se desaparece, que pone excusa, nada de eso. Entonces esas son la gente que no tiene tiempo para perder el tiempo. Entonces una vez que se destapa cuál es la emoción que está
ahí trazamos la estructura familiar con colores. Me gusta trabajarlo con colores. El segundo paso es el registro de la información sobre la familia. Todo lo que tenga que ver con edades, fecha de nacimiento, la profesión, en fin. Y tercero, la descripción de las relaciones familiares, que si son cercanas, conflictivas, fusionadas, en fin. En este punto, ahí, en el registro de información, le voy a detallar un poquito. ¿Qué se registra? La edad, la fecha de nacimiento, la fecha de defunción, la fecha de matrimonio, nivel de estudios, ocupación, muertes, abortos, pérdidas, adopciones, situaciones relevantes como diagnósticos clínicos, discapacidades, etc. Sucesos familiares críticos también, o sea, cambio de relaciones o de pareja, migraciones, la familia, fracasos, éxitos y otras cosas que van surgiendo, pero que generalmente esas son las cosas que uno le solicita a la persona que buscando esos datos, saber qué consigues con tu padre, con tu madre. Bien, entonces, en esa búsqueda de información, la persona generalmente va donde su papá, donde su mamá, donde un tío, donde un abuelo, el que esté vivo. Entonces se genera como esa dinámica interesante, tú sabes, viene la gente y dice, ay, tú no sabes que yo me senté con fulano, lo llamé por teléfono y me sorprendí y no sé cuánto, lo que hay que algo se mueve y algo se acomoda, porque siempre que algo se mueve, algo nuevo surge y algún sentimiento me hace mover y luego se acomoda. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo de la simbología de las raíces y las ramas? Que en la medida en que busco información, las raíces yo las extiendo y le doy espacio. Entonces, a la medida en que un árbol tiene raíces amplias y tiene terreno para expandir raíces, en esa misma medida crece hacia arriba. Y si no, observen lo de ahora en adelante. Eso me lo enseñó mi papá, claro, aquí sentado, que es agrónomo y es observador de la naturaleza plena. Usted con un árbol observa, sea en un tarro, por ejemplo, y si en un tarro ese mismo espacio que tiene de terreno para expandir raíces, en esa misma medida las ramas se extienden. Ahora bien, observen lo que tiene un terreno amplio, hacia arriba todo lo que da. Observen lo de ahora en adelante. Entonces esa es la dinámica. La medida en que yo busco información y acomodo información y la acepto, eso es parte de mí. Entonces crezco más, me desarrollo más. Seguimos entonces. La segunda etapa de la elaboración del familiograma es a nivel inconsciente, o sea, lo que no se ve, las lealtades. Porque una vez que ya está hecho el dibujo, que ya yo tengo todos los datos, todo lo que puedo ver, lo que sé, lo que encontré, lo que se ve palpable, con colores y todo, entonces nos comenzamos a preguntar cosas y decimos, ay, ¿por qué fue que tal persona fue o hizo tal cosa? ¿Por qué le pasó? ¿Por qué enfermó? ¿Por qué tuvo un accidente? ¿Por qué? O sea, ¿qué le llevó? ¿O qué le llevó a dar un hijo en adopción? ¿O qué le llevó? Ven, ¿por dónde va la cosa? Comienza uno a preguntarse por qué. ¿Qué significó para cada miembro de la familia ser un hermano en su familia? Sea el que está haciendo el familiograma, sea el papá o la mamá, o sea un abuelo X o un tío. Entonces comenzamos a comprender y a ponernos en el lugar de cómo quedó lastimado y qué pasó a la vida en adelante así, lastimado, la vida adulta, cómo fue. O sea, fue en rabia, fue en tristeza, fue en miedo, fue en amor, porque todos quedamos lastimados. Si hay una cosa que ustedes van a quedar claro al salir de aquí, y lo pueden poner como objetivo, es descubrir que todos hemos sido lastimados. Y de una forma u otra, en esta charla pueden ir viendo cómo fue. Si fue en rabia, si fue en tristeza, si fue en miedo o si fue en amor. Más adelante vamos a ver que es eso, de que hasta en amor uno queda lastimado. O sea. Entonces esta gráfica la pongo porque, sobre todo por esto, por la forma en que quedamos lastimados. Porque cuando pasamos a la vida adulta, seguimos siendo los mismos niños lastimados que buscamos y creemos que seguimos con la misma jaula, ¿verdad? El mismo encerramiento, la misma emoción de tristeza, de rabia con la que quedamos lastimados. Y a veces no es una jaula. Vean que está adulto y no tiene una jaula completa, la misma está ahí que la tiene en la cabeza. A veces es una venda, aquí arriba. Señores, a mí me lastimaron porque mi papá me fue infiel. Cuidado si tú eres infiel, fulano, o sea, la pareja. Es como un letrero aquí, como un aviso. Mira, a mí me fueron infiel. O sea, cuidado si tú también eres infiel. Es como un escudo que nos ponemos y así pasamos la vida. Como mismo quedamos lastimados, hasta que decidimos hablar. No puede haber un momento en el que lo debe, pero mientras tanto te anda con la venta puesta. Claro. Así es. O con las jaulita, pues. Entonces, para hacer un familiograma, señores, como es tanta información, se utilizan símbolos. Se hace una leyenda para eso. Y todo terapeuta o psicólogo se guía de aquí, porque es más fácil. Y casi siempre se hace desde la primera sesión. El hombre, con un
cuadrito, como es el sujeto principal, yo lo pongo en amarillo, mucha gente también lo subraya en amarillo como para destacar, como luz. El doble cuadro, la mujer, doble círculo. El foco rojo, por motivo de consulta, por ejemplo, un niño. Venimos porque el niño lo mandaron de la escuela, que es que no podemos con la situación del aprendizaje de que ese es el foco, ¿verdad? De atención, el cinto, foco rojo. Entonces, si es varón, un cuadrito, si es hembra, así lo ponemos rojo. Entonces, si es fallecido, le ponemos un cuadrito, una crucecita y la edad en que falleció. Y si es mujer, le ponemos la crucecita también. Esto es cuando el sexo es desconocido, porque hay datos de muy atrás, sobre todo, que se sabe que existe un hijo, pero no se sabe si era hombre o varón. Aquí es AA, es alcohólico. Esto es cuando hay un secreto de familia, no se toca ese tema. La persona lo sabe, se dice, pero eso no puede entrar, porque eso no está sano, en otra palabra. Si no se puede entrar ahí, no está sano. Temas como cuáles, violaciones, suicidio, ese tipo de cosas. Entonces esto simboliza matrimonio. Aquí es cuando hay una separación, un matrimonio, y doble cuando es divorcio. Y esto cuando la pareja está unida o conviven, pero no están casados y juntitos. No se preocupen que no tienen que aprender eso, porque yo no me voy a dar examen, es solo para que vean que hay una simbología. Entonces, embarazo es el triangulito así, cuando mueren al nacer, ese fue que murió un niño, ¿verdad? Chiquitito, y este niño. Este es un hijo adoptado, los puntitos. Este es cuando son mellizos, que nacen del mismo puntito. Y este cuando son gemelos están unidos, del mismo saco, ¿verdad? Y el aborto, este cuando es espontáneo, el puntito negro, y este con la cruz cuando es inducido. Esto sería una familia, un ejemplo de una familia. Mamá, papá. Estos son los hijos. Mira que le pongo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Que papá tuvo una pareja, miren ahí como va desglosado, subiendo. Tuvo una pareja, además de mamá. Esa fue la primera pareja de papá, pero esta fue la primera pareja de mamá. Entonces con esa tuvo ese hijo. Bien, ¿me sigue? Entonces mamá también tuvo otra pareja, miren ahí como va subiendo, en azul. Tuvo otra pareja luego de papá, pareja número 2, y con este también tuvo otro hijo. Miren ahí, Bien, eso para que tengan una idea. Hay una simbología también para ver las relaciones entre los miembros de la familia. Esta, la triple línea, es fusionada en color verde, porque el verde es como que es muy bueno, ¿verdad? Vean aquí, cercana también, doble. Es muy buena, luz verde. La conflictiva en rojo, que es el zigzag. Se lo digo porque más adelante lo van a encontrar. En los casos que vamos a ver, ustedes lo van a ver así mismo con colores. Esta es fusionada, pero es conflictiva, porque la tiene las dos. Tiene la fusionada y la conflictiva. Esta porque hubo ruptura. Esta distante de puntos, en amarillo. Entonces, esto simboliza que esas personas de ese sistema familiar convivían juntos. Este hermano no vivía con los demás, ni con papá y mamá. ¿Se dan cuenta? Eso es moral. Bien. De esto, señora, hacemos un reporte, se registra lo que encontramos como esencial, vamos a decir, para trabajar luego, sobre todo en las contenciones, o sea, lo que hay que sanar, lo adelante, lo que hay que tomar en cuenta, las heridas, vamos a decir. ¿Qué ponemos? ¿Cómo fue que la persona quedó lastimada? Si lo podemos ver claramente ya, pues bien, lo plasmamos. Si fue en rabia, si fue en tristeza, si fue en miedo, si fue en amor. El escudo protector del dolor, lo que le decía ahorita, la venda, cuidado si tú me eres infiel, que ya me fue infiel mi papá. ¿Ves? Y aquí, frases tóxicas a mí mismo. Por ejemplo, yo no puedo, yo soy culpable. O todo cuesta. La persona que es tan perfeccionista que para hacer las cosas no la puede hacer al 100%. O sea, tiene que sentir que la cosa le está costando, o sea, que la está haciendo un 150. ¿Por qué? Porque la experiencia familiar no vivió así, tenía que esforzarse, tenía que hacer la cosa por encima de las expectativas de papá y mamá, para que papá y mamá lo vieran. Entonces lo grabó así, todo cuesta. Todo cuesta. Y lo adelante es la persona que trabaja en un puesto de trabajo, pero hace trabajo de dos. Y se mata, y se lleva el trabajo por su casa. Pero no puede reflejar realidad. Todo cuesta. Por decirle una, porque hay muchísimas más frases tóxicas que la vamos a ir viendo en lo adelante. Otra cosa es los temas del árbol, lo plasmamos. Le hago parecido a, si logramos ver la lealtad, señores, porque es un poquito difícil de ver, eso a veces dura meses, años, lo que la persona se da cuenta que le es leal en la familia de origen. Es difícil. Pero si lo logramos ver, lo logramos muy bien, lo plasmamos. Le hago parecido a, no es físico, a quién que se parece, no.
Y a veces sale fácil, ¿por qué? Porque nos damos cuenta de que la persona dice, es que no me gusta parecerme a tal cosa de mi mamá, en eso que yo no quiero. Si usted dice que no se quiere parecer una cosa, que eso es lo único que a usted no le gusta, igualito sí. Una fotocopia firme, ¿ya? Es que no, por eso no te tolero, o sea, que somos tan iguales, que ya lo tengo de ti, ya tú me espejeas. Entonces, el amor ciego, por ejemplo, si en este caso que yo le he dicho de que papá me fue infiel, papá tiene muchas mujeres, entonces yo lo adoro, él es mi adoración, él es mi admiración, pero papá nunca está en casa porque siempre tiene muchas mujeres, entonces no lo alcanzo, no está conmigo, no lo puedo tomar. ¿Ven? Entonces, ¿qué hago? En la vida de adulto luego me convierto en amante. ¿Por qué? Porque es la forma de estar cerca de papá o de colocarme en ese lugar de para que entonces soy inconsciente, se vive todo eso, señores. Entonces, carga. El tema de carga es, por ejemplo, si un hijo o una hija, para ayudar a mamá o a papá, lo ve débil, emocionalmente sobre todo, carga con la tristeza de mamá y de papá. Y si mamá o papá tienen una situación X o Y, sea con sus padres, o que se hace la víctima, o sufre todo, no sé cuánto, entonces sí mismo cargamos con eso, lo ponemos igualito papá o papá o mamá, a ese que vemos débil. Entonces vivimos cargando y resolviéndole la vida a papá, a mamá, o hasta a los hermanos. Cosas que no nos tocan, ¿eh? No vivimos, el papel no nos toca por estar cargando otras situaciones y resolviendo que fulano tiene problemas. Eso es carga. Elegir pareja. ¿Cómo es elegir pareja? A veces salen los patrones de cómo las mujeres de la familia eligen sus parejas o como los hombres quieren elegir parejas. Si sale a relucir, porque lo vemos. También otro tema que se ve ahí es si elegimos pareja con energía negativa femenina o energía masculina. Más adelante lo veremos, solo se lo menciono. Los hombres de la familia, ¿qué características tienen o a qué se suelen dedicar, los trabajos, en fin? Y las mujeres de la familia, lo ponemos ahí porque suele salir, señores. Eso es increíble, suele salir. Son patrones que se van repitiendo de generación en generación. Eso es como la forma de cortar el pollo o de partir los plátanos para freír. O de colocar una ensalada en la mesa. O sea, esas cosas, señores, como la vimos en casa, lo primero que sale, aunque luego aprendemos otra forma, pero la primera forma que nos sale es como la hacía mamá, o como ella fregaba, o como ella recogía o no recogía la casa, en fin. Entonces, recomendaciones también, recomendaciones finales, cuáles serían los pasos a seguir para esa persona. Bien, entonces aquí yo les voy a invitar a que piensen, se ubiquen. Si quieren cerrar los ojos, es muy breve, pero ubiquen. Traten de ubicar, sobre todo gráficamente, o sea, usted era el mayor, era el menor, eran 4 hermanos. Traten de ubicar esos datos rápidamente, así para que traigamos aquí la realidad de lo que soy, mi lugar. Si había una hija o un hijo fuera de matrimonio, traten de ubicar esa información. Papá y mamá si estaban presentes. Bien. Con esto, abro mi corazón a mis padres, a mis antepasados y a la vida que llegó a mí a través de todos ellos. El resultado es de todos ellos. Eso que yo soy aquí. Todas esas características. La reconciliación con nuestras raíces desde el amor. Esa es la mirada. Por eso la charla es la mirada amorosa de nuestro alma. Es una mirada desde el amor. Para acoger y para aceptar cada vez más cómo fue. Entonces, ¿qué va fluyendo en el familiograma? Van surgiendo cosas. Por eso yo desde el principio le dije, fluye, todo fluye. Aquí no hay por aquí que se comienza, por aquí que se termina. No, sencillamente fluye. Los patrones. Hola, profesor, por favor. Surgen los patrones que se repiten a través de, sobre todo de 3 generaciones, los eventos de la vida y el funcionamiento familiar en el diálogo, los patrones de relación como eran, equilibrio y desequilibrio, si había en la familia, las formas de enfermar, señores. Aquí que manejamos tanto, formas de enfermar el cuerpo, que llega mucha gente con temas de síntomas de salud. Y resulta
que mientras más nos adentramos en las emociones y cómo lo vivimos en la historia, a veces con esto solucionamos rápidamente y no lo evitamos, pero a veces se pueden hacer los procesos paralelos, medicina y, ¿verdad?, ir trabajando a nivel psicológico, pero en cierto modo a veces nos evitamos cosas así. Cuando desatamos nudos, evitamos procesos, evitamos cirugía a veces. Por eso que Ingrid Corbera trabaja tanto con la emoción. Entonces, los enfoques y tendencias, por ejemplo, una familia que tiende mucho hacia el futuro, no se maneja con mucha ansiedad, y eso lo viven todos los miembros de la familia. Una familia que es muy enfocada hacia el pasado, a revivir fechas, eventos, situaciones, recordar y reunirse para celebrar muertes y eventos y no sé cuánto. Es tendencias a la depresión, porque una mirada hacia el pasado y no se disfruta el presente, no se disfruta el futuro. Entonces son dos tendencias que se notan, sale a reducir en un familiograma, cuando uno lo ve, cuando uno lo grafica. La frecuencia en adoptar o no hijos, porque hay familias que tienden a vivir muchas adopciones y muchas separaciones o divorcios, todo eso va fluyendo. También va fluyendo la preponderancia de mujeres profesionales, por ejemplo, o de hombres, artistas, científicos, políticos, las mujeres solteras, por ejemplo, que en la línea de papá hay muchas mujeres solteras, o en la línea de mamá hay muchas mujeres solteras. Eso es un evento que está de moda, ¿verdad? Muchas mujeres solteras, madres solteras. Hermanos de una familia que se unen, por ejemplo, con hermanas de otra familia. También reiteración de la elección de un tipo de profesión. Por ejemplo, hay muchos maestros en la familia, muchos médicos, o muchos que se dedican al comercio. Y también muchas personas que se casan después de los 50 años, por ejemplo, entonces eso muestra una dificultad para tener relaciones íntimas, para dejar el hogar, para abandonar el hogar. Bien, bueno, se queda mucho tiempo con papá y mamá. Y el manejo de pérdidas y duelos también, sale a reducir. Una forma de manejar en la familia. ¿Por qué las pérdidas y los duelos? Porque esos cambios, transiciones, dramas críticos de la vida tienen un impacto dramático en el sistema familiar. Entonces, por eso hay que prestar atención, porque la forma en que la familia lo maneja es una forma de reajustarse a otras situaciones en lo adelante. Y ahí se enganchan muchos modos de enfermar. Ahí se estancan muchas situaciones en el manejo de los duelos y las pérdidas. Entonces, eso hay que afrontarlo. No lo podemos soltar, saltar tampoco y obviar. Eso es importante. Y cuando sale, entonces tenemos que trabajarlo. Para eso tenemos también terapia de contención, para manejo de los duelos. Entonces, en los casos clínicos que vamos a ver, vamos a entrar ahora a ver como situaciones que se dan. En todos los casos, lo que vamos a ver es lo que es ser niño. Todos vamos a ubicarnos. ¿Qué es ser niño? ¿Qué es ser hijo? Todos fuimos niños y somos hijos, ¿verdad? Otra cosa, no todos tenemos hermanos, pero la mayoría. Lo que es ser hermanos, esa es la tercera dimensión. Luego, lo que es ser adulto y los que se han casado o los que están en proceso de casarse, se van a casar o lo que sea, o lo que es ser pareja o formar pareja. Entonces, en el ser niño, vamos a ver que todos hemos sido lastimados y todos tenemos el reto de sanar eso que, cómo fue que quedamos lastimados. En el ser hijo vamos a ver la experiencia de lealtad. O esa es la tarea que nos toca, indagar cuál será mi lealtad, hacia quién será, será más a mamá, será más a papá. En la experiencia de ser hermano es la experiencia fraterna, cómo me manejo con otros hermanos y con otros amigos, situaciones sociales, grupos, laborales. En el ser adulto, el reto es el yo, que a veces desaparece el yo en esa ruta de la vida cuando pasamos a la vida adulta. Pasamos así, lastimados, como quedamos, y damos un salto, y nos juntamos con una pareja así, sin pasar la experiencia de madurar y atravesar el yo adulto. Damos un salto ahí, para ser lastimado así. ¿Para qué? A que una pareja me abastezca, desde la necesidad. Pero que resulta que esa persona también viene con carencia, con necesidades. Porque las parejas generalmente se unen con el mismo nivel de sanación o de dificultad o de enfermedad o de patología. Es como que no está disponible uno, pero tampoco está disponible otro. Entonces, cuando viene una pareja en crisis, con problemas, no, que el problema es ella. ¿Quién dijo que el problema es ella? El problema son los dos. Si a eso vamos, el problema, ¿verdad? Es que los dos estamos enganchados desde ahí, desde cómo quedé lastimado. Entonces, nada, queremos evolucionar, pero echándole la culpa al otro, no mirando. Entonces, el reto es sanar. El reto es sanar. Cuando yo sano, el otro sana. Si yo me muevo, el otro se mueve. Entonces, eso es atravesar el yo adulto, madurar, recuperar
recuperar mi autoestima, que a veces la pierdo, recuperar el yo, la esencia. Bien. Entonces, la pareja es el proceso o el reto de evolucionar en la vida. Ese es el reto. Entonces, vamos con la primera. La primera dijimos lo que era ser niño, ¿verdad? El niño de mamá, muy común. Por ejemplo, un niño que es muy cercano a mamá, porque tiene una fuerza del padre poco presente, o sea, porque no está físicamente o porque energéticamente, él vive en la casa, pero es como si no estuviera, o señores, poco presente, todos sabemos de eso, ¿verdad? No hay fuerza del hombre. Entonces hay más energía femenina en ese niño de mamá, hay más amor de mamá y más amor a mamá. Entonces, ¿cuál es la solución para ese caso? Vamos a decir, ¿cuál es la necesidad? Modelarle a ese niño la fuerza. ¿Quién se la modela? Un entrenador, por ejemplo, de fútbol, de béisbol, de un deporte, o el catequista, o el que le da clase de guitarra, en fin, o un tío, el padrastro, o el abuelo. Alguien tiene que modelarle a ese niño y mamá tiene que tenerlo claro. Si es una madre soltera y papá está poco presente, no le eche la culpa a papá. Olvídese de que papá no tiene fuerza. Entonces, ¿qué se hace? Modelarle la energía masculina al niño. Bien. ¿Qué hace mamá a veces? Error. Que no se acerque a papá. Que no lo vea casi. No, porque papá es un sinvergüenza. Entonces, lo poco que tenía del papá, si lo tiene y no se lo dejas tomar, entonces le está quitando más fuerza. Entonces, busque todo lo que le modela fuerza al niño y súmeselo. Y deje que tenga contacto con él, que se vaya los fines de semana con él y llegue con toda la ropa sucia y rota. Pero eso es su papá. Entonces que tome lo que es su papá. Aquí. Entonces, una experiencia interesante que se da es que hay hombres que se casan luego de 50 años, porque es que son tan niños de mamá que están ahí con mamá por mucho tiempo y no tienen la fuerza para despegarse ni siquiera. Entonces tienen dificultad luego para instalarse con otro, para formar otra relación íntima con otra y dejar el hogar. Entonces, otro fenómeno. Ya pasamos el de ser niño, ¿verdad? Y pusimos el ejemplo del niño de mamá. Pudimos haber elegido la niña de papá. Ahora vamos a ver lo que es el hijo. Vamos a elegir hija de mamá porque también es muy común. Y la hija de mamá no es, hija de papá, no es solo hija cuando niña. La hija de papá sigue hija de papá hasta los 40, hasta los 60, en fin, sigue siendo la hija de papá, porque es más cercana, es un fenómeno. ¿De qué se trata? Bueno, a veces hay desvinculación de mamá, o sea, es que está casada con papá, es pareja de papá, pero el trasfondo es que entonces esa pareja tampoco es pareja, porque si está casada con papá, entonces hay desvinculación de mamá, la pareja es disfuncional, ahí hay una triangulación, así se llama. Entonces, hay reclamos a mamá, esa hija usted de la 20 a los 25 años todavía le reclama a mamá y ya está casada, pero todavía le reclama a mamá. Ven, no la tolera. Hay dificultad para vincular, tanto laboral como grupal, porque el principal vínculo es mamá. Y si hay desvinculación con mamá, hay desvinculación en todos lados. Eso no se lo despinta nadie. Usted intenta vincular, pero no hay vinculación real. Entonces, hay dificultad con la maternidad, señores. ¿Por qué? Porque que no ha tomado mamá, no ha tomado la vida. Ven. Mamá es el anclaje a la vida. Es cuando el alma y el cuerpo aterriza a la vida. Cuando usted toma a mamá y la honra, la venera, ella es la grande. Tú eres la grande y yo soy la chiquita. Entonces hay desconexión también versus agradecimiento. ¿Por qué? Porque hay desconexión con la vida. La persona no está presente, es como si estuviera ausente. Vive pero sobreviviendo, no agradeciendo ni viendo las bendiciones. Nada más de lo que falta. ¿Ven? Entonces, versus agradecimiento, porque cuando logramos vincular con mamá, entonces somos personas agradecidas, somos personas de vida, ¿ven? Estamos presentes, somos capaces de pasar la vida y de cuidar la vida, que eso es ser madre. Entonces nos volvemos madres más cariñosas. Entonces, ¿cómo se ve eso? Por ejemplo, cuando un ejemplo por ponerle, una elección de una pareja, cuando hay marcada diferencia, él tiene 25 años y ella tiene 48. Entonces, pudiera ser ella, que tiene 25 años, y él tiene 48. O sea, en el fondo buscan a papá. Y esta, una familia donde todas las hijas, ya adultas, permanecen solteras en el hogar. O sea, no tienen la fuerza para salir y formar pareja con un hombre.
uno para quedarse quizás con papá o cerca de papá, la cuna donde estuvo papá, porque puede ser que papá sea un niño en la calle, pero eso no sucede, ¿verdad? Y era que estaba, entonces por eso no puedo salir de ahí. Entonces, una experiencia que se da mucho con las hijas de papá es que al estar en el medio de papá y mamá y ser la pareja de papá, hay una experiencia de carga, mucha carga, y es como esa mariposa, una piedra, no tiene disponibilidad para volar, tiene las alas atadas. Entonces por eso vemos tantas mujeres profesionales hoy día con las espaldas cargadas, cargando con el hogar, con la fuerza, pero es por eso. Hay muchas que viven en esa situación. Entonces, lealtad a papá y mamá. Ya vimos niños, ya vimos hijos. En el ser hijo, descubrimos la lealtad a papá o mamá. Casi siempre a uno de los dos. Un estilo particular de funcionamiento, o sea, es como que me parezco, o sea, hay patrones que se parecen, como de adaptación o inadaptación, como de tratar un problema, y se va repitiendo de generación en generación, las lealtades. Esta transición no necesariamente se da en la siguiente generación. Por ejemplo, un padre alcohólico puede ser que tenga un hijo astémico, o en la siguiente generación, entonces sea que haya un hijo astémico, o al revés, en la siguiente generación, que haya un salto de generación, entonces el nieto sea alcohólico o el nieto sea astémico. O sea, se da evidencia en la generación siguiente o en la segunda generación, el nieto. ¿Sí? ¿Qué es astémico? Astémico es lo contrario de alcohólico. Cuando el papá es alcohólico y el hijo decide su inconsciente, ¿verdad? Por lealtad contraria, yo no voy a tomar porque mi mamá fue víctima de eso. Entonces, en ese punto está siendo leal a mamá es la víctima de papá. Entonces él es astémico. Pero yo lo que estoy diciendo es que a veces no lo hace el hijo, sino que lo hace un nieto. A eso que me refiero. El nieto está reflejando. ¿Pero qué es lo que está reflejando el nieto? Está mirando a su abuelo excluido. Casi siempre suele ser por eso, porque lo ve excluido, lo excluyó, la abuela lo ve como el malo, lo atacan a él porque él destruyó el hogar, por su culpa perdimos todo el dinero, entonces es un excluido. Entonces el nieto lo que hace es que mira al excluido, lo ve con pena y se identifica y termina haciéndolo él. Entonces, otro aspecto que suele, además del alcoholismo, es el incesto, síntomas físicos, violencia intrafamiliar, suicidio, que también tienden a repetirse por esta misma dinámica que estoy diciendo. Por lo mismo, se suelen dar esos mismos temas. Casi siempre porque hay una persona que mira al excluido de la familia. Eso es un tema interesante, señores, los excluidos, porque cuando lo vemos, lo identificamos, es la hora de sanarlo y de darle lugar en el sistema. Y a veces el excluido es un aborto. Porque el primer hijo fue un aborto de nosotros, dice una pareja. Sí, pero eso no es importante, eso no es relevante. ¿Cómo que no es importante? Su primer hijo no es el primero, su primer hijo no es el primogénito, es el segundo. Porque esa persona tuvo un nombre, y vamos a darle un nombre a ese aborto, a esa pérdida. Porque hubo una concepción de vida y ya el cuerpo de la madre se preparó para eso. Señores, tanto afecta, de tal manera afecta que a la madre le da dificultad luego, en el segundo embarazo, ilusionarse. Entonces, miren si es importante, miren si hubo una vida y hubo un movimiento y sucedió algo en el cuerpo y en el alma de esa persona y de esa familia, que en el otro embarazo, del siguiente, a ella le da dificultad para emocionarse. ¿Por qué? Porque en el fondo teme, ay sí, esa marido la pierdo, y también es un aborto. ¿Ven? Entonces no era tan irrelevante el tema de que es un aborto, era importante, entonces hay que darle lugar. ¿Cómo se le da el lugar? Hay diferentes formas. Se puede sembrar una matita, por ejemplo, en el jardín, de lo que sea, de rosa, de lo que usted quiera, de jazmín, darle un nombre, a una matita de azucena, por ejemplo, y el nombre era azucena. Se puede ubicar también, yo presiento que era hembra, era varón, es darle el lugar, darle el espacio. Señores, solo se ama lo que se conoce. Si usted conoce y le da nombre a una cosa, la acepta, le da el lugar, eso se acomoda. Y que así como usted lo acomoda, en el caso de que sea la madre que perdió ese embarazo, que tuvo ese aborto, entonces así mismo los demás se acomodan. El que creía que era primer hijo, entonces ya se acomoda. Quizás yo no soy el primer hijo, que me va a atacar, yo soy segundo.
la energía mía de segundo. ¿Ven? Entonces el sistema se va acomodando, se va como adaptando. Se apagó la computadora. Entonces íbamos en la diapositiva de lealtad a mamá. La siguiente experiencia, ya vimos la de niño, la de hijo. Ahora vamos a ver la de hermano. En la experiencia de hermano, la experiencia fraterna. Señores, no es lo mismo ser, bueno, que ahora estamos hablando de eso justamente, no es lo mismo ser hijo primero, que tiene toda la responsabilidad y la carga y la presión de las expectativas que tiene con el bendito hijo primogénito. ¿Quiénes son primogénitos de aquí? Aunque luego me di cuenta que mi mamá tuvo una pérdida. Entonces yo viví la experiencia de primogénita hasta que tenía 30 y pico de años, entonces mi mamá descubrió, hizo el proceso, yo me moví, entonces todo el mundo se movió y yo no soy primogénita. Pero yo viví como primogénita. Entonces, una cosa es ser primogénita y otra cosa es ser el último hijo, el más querido, el más mimado, el que llegó a la vida después que ya habían 10, señores, no es lo mismo. Ya después de haber 10 hijos más, ya esos 9 anteriores son los brazos que cargan a ese número 10. Ya es, en otras palabras, prácticamente lo ponen que ni sirve para nada, porque es que es tanto lo que lo incapacita. Es tanto que no le permiten desarrollar tolerancia a las frustraciones. Le cortan los pies, las manos. ¿Ven? No es lo mismo ser hijo único tampoco. ¿Por qué? Porque el hijo único no tiene con quién discutir, con quién negociar, con quién compartir. No es lo mismo. ¿Ven? En otras palabras, es hasta cierto punto lo único que papá y mamá miran, se desvelan. Entonces hasta cierto punto es engreído y cree que todo lo tiene que tener en la vida. Y no es así, la realidad luego en la vida se sufre mucho siendo hijo único. Entonces los que tienen hijo único, traten de buscar la manera de que ese hijo tenga interacción con grupos, que si clases interactivas, que si con los vecinos, con los primos. Con los primos se suele tener mucho relación fraterna como si fueran hermanos. Entonces no es lo mismo tampoco unirse a una pareja, el primogénito, con una primogénita. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser esa pareja? Eso es, ya ustedes saben cómo es eso, la lucha por el poder, porque yo soy primogénita y a mí todo el mundo me escuchaba en mi casa, entonces, y el otro, pero yo soy primogénito y a mí, lo que yo decía, yo soy el que tengo experiencia, yo soy el que sé, yo era el que me encargaba de eso. Entonces, no es lo mismo unirse dos primogénitos o unirse dos que son hijos menores que están esperando a que todo se les resuelva, porque como estaban acostumbrados a que demasiado cariño, demasiada gente pendiente de ellos, ¿verdad? Y entonces, ¿y quién me echa para adelante de esa familia? O sea, alguien tiene que. Entonces, por lo general, no se unen las parejas así, se unen desde el complemento. Entonces, la invitación de esta noche es a observar y tomar eso con el corazón. La pareja es complemento. Entonces, nada viene por casualidad. Por algo la persona es diferente a mí. ¿Cuál es la riqueza? ¿Qué es lo que me aporta? Pero ¿qué pasa? Cuando formamos pareja, lo que queremos es cambiar, invertir al otro y ponerlo igual que yo. Y la otra tiene la misma dinámica. Cambiarla, voltearla y ponerla. Entonces, la dinámica de aceptación que se debiera dar en la pareja para poder evolucionar, aceptar que es lo que esa persona como regalo me trae. Hacemos así, queremos cambiar y se vuelve la lucha por el poder. ¿Y dónde surgió eso? En el asunto fraterno, en ese lugar, como hermanos, ahí surgió, ahí se desató. Entonces, aquí hablamos del hijo menor, aquí hablamos del hijo menor, del hijo mayor. Los más jóvenes también suelen sentirse más libres, más descargados. Los mayores suelen tener más presión. Los hijos únicos, ya hablamos de eso. Entonces, la otra parte, ya vimos niño, vimos, ¿cuál fue el otro? Hijo, ¿cuál vimos el otro? Hija. Lo que es ser hijo, lo que es ser hermano, le vimos 3, la otra dinámica es el yo adulto. Nos falta luego pareja. Entonces ya vamos en la etapa del yo adulto. ¿Qué pasa? Que en el yo adulto, las relaciones con otras personas no se dan por necesidad, sino porque yo elijo. Una amistad con otra persona, sea o una pareja, la elijo.
pero la elijo por libre elección, no porque necesito que esa persona en un futuro me consiga un enlace con un empresario, o porque yo quiero que en el futuro esa persona me consiga una beca para la clase de fútbol de niños, o esta persona me interesa, o yo tengo una necesidad de una medicina, o ustedes saben, señores, que a veces las relaciones son así y es por necesidad, y las parejas también a veces se unen por necesidad. ¿Por qué? Porque yo necesito, esa mujer es más fuerte, entonces yo necesito que, como ella es como mi mamá, entonces yo prefiero quedarme cómodo en mi postura, ella trabaja, es una pareja así, que desde que se casan el hombre deja el trabajo. ¿Ya? ¿No trabaja? Bien. Se dan, señores, situaciones así, la mujer cargando. Entonces, ¿cuál es la necesidad de ese hombre? Tener una mamá en la casa que sea la que siga abasteciéndole bien como hijo. Entonces, así también se da viceversa. Una mujer que quisiera, en el caso del trabajo, no trabajar, y se casa con un hombre pelotero. Yo tenía en la universidad una compañera en una clase de inglés, que me llamó la atención. Ella estaba en clase de inglés, pero yo la veía en cada clase. Es que yo quiero, no era Alex Rodríguez, era otro nombre, lo que pasa es que yo no me acuerdo. Es que yo tengo que llegar a donde fulano de tal, porque es un pelotero que yo me voy a conseguir. O sea, tú dices, pero Dios mío, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es tu necesidad? En el fondo hay un temor muy grande, una inseguridad, entonces hay una necesidad de tener un futuro asegurado económicamente. Y así hay muchas cosas que por necesidad no unimos a otra persona. Entonces, en el yo adulto las relaciones no son por necesidad, sino por elección. Yo elijo continuar con esta persona o elijo unirme a esta persona y a su vez el otro me elige. Entonces compartimos experiencia. ¿Qué es compartir, señores? ¿Qué es compartir? Compartir no es dar lo que te sobre. Compartir es lo que tienes. Entonces, así como yo te doy algo, tú me das algo también. Si yo te envío algo, como que inmediatamente tú sientes la necesidad de compensar. Eso también tiene que ver con la equidad, o sea, ver como una compensación. Entonces, compartir las experiencias, eso se da en el yo adulto. La persona inmadura no tiene la capacidad ni sabe hacerlo. Solo lo sabe hacer el que se ubica en este estadio del yo adulto. Y la persona de sana autoestima, yo me amo como soy, pero ¿qué pasa? Que a veces damos este salto y llegamos a la vida de pareja sin amarnos, sin saber quién soy yo y amar eso. Entonces, por ejemplo, sucede mucho cuando chiquito le dicen a una persona, tú eres la oveja negra de la familia, tú no vas a acertar a nada, tú eres un loquito, tú no vas a llegar a nada. Eso se da mucho, tú eres un loquito, tú gustas mucho a las mujeres. Y después entonces decimos, pero a los 20 años eres un mujeriego. Claro, pero es que se lo decían desde chiquito, te gustan mucho las mujeres, desde los 2 años. Bueno, entonces esas son frases tóxicas que nos dicen. Para recordar quiénes somos, necesitamos olvidar lo que otros nos dijeron que éramos desde chiquitos. Entonces primero hay que desmontar eso, que me decían, que yo me lo creí, para entonces ver qué es lo que yo soy en realidad y hasta dónde puedo llegar. En el fondo es lo que yo quiero llegar a ser. Eso, señores, es ser adulto. Y eso es una etapa. Y a veces esa etapa la gente la vive después que tiene 10 años de casado, 25 años de casado, 30 años de casado. ¿O no es así, Raquelina? ¿Sí? O Jacqueline, que también es psicóloga. Así es. Eso lo decimos por experiencia propia. O sea, porque lo vivimos con la gente, con los pacientes. Entonces pasemos a la elección de pareja. El último estadio. Los cónyuges que se unen y son de la misma posición fraterna, ya lo vimos, tienen dificultad. Los que se unen de posiciones complementarias suelen complementarse, valga la redundancia, ¿verdad? El hijo mayor con el hijo menor, algo tiene que regalarle o mostrarle o espejearle a ese hijo menor, a esa pareja que fue primogénito, ¿eh? Para que se coloque y se humille y se baje, pero algo tiene que mostrarle a ese primogénito trabajólico, a ese cómodo hijo menor. Ven, entonces nos espejeamos cosas en la pareja. El género impacta mucho porque no es lo mismo una niña que ha tenido muchas experiencias con muchos hermanos juntos, varones, porque creció así, o un niño que solo tuvo experiencia con niñas. O sea, eso se ve reflejado luego. A menos que papá y mamá tengan cuidado y le den experiencia, sea con vecinitos, otros grupos que interactúen con deportes y demás, o clases, que es en inglés, que es cierto, entonces eso suple un poco. Pero todo se da mucho en los hijos únicos y en los hijos que tienen muchos hermanos, por ejemplo, si eres varón, que tiene muchas hembras, esos extremos.
Si los papás lo toman en cuenta, no se nota tanto. Entonces, la elección de pareja se ve mucho la energía masculina y la energía femenina. Se nota, legua, lo vamos a ver en casos más adelante. Lo diferente complementa porque rompe esquema. Lo que decía ahorita, que me muestra uno, que me muestra el otro. La disponibilidad de la pareja lo vamos a ver como una mariposa que está atada a una piedra porque está casada con papá o porque está cargando, ayudando a mamá o porque está haciendo el medio, o sea, el mensajero entre papá le dice a mamá tal cosa, ve el mensajero y dice a la mamá, ok, mamá le quiere decir tal cosa a papá, ve el mensajero. O sea, una persona que está en el medio por este estilo, en una situación de pareja así, está energéticamente disponible para qué, para pareja, sí, de ir de aquí a allá, para eso está disponible, pero no está disponible para su pareja. Entonces, eso es estar disponible para la pareja. ¿Para quién usted está? ¿Es para papá y mamá? ¿Para resolver? ¿O para los hermanos? ¿O es para su pareja? Ese es el detalle. Aceptarse, otra dinámica que se da. ¿Por qué? Porque si usted no se acepta a sí mismo, tampoco acepta el otro. El tema de la autoestima no pasó por la vida adulta, por el yo adulto, por el estadio, lo saltó, entonces no se acepta, tampoco puede aceptar al otro. No te acepto y te intento cambiar. La pareja viene a mostrarte lo que tu alma viene a evolucionar. Me encanta esa frase. ¿Por qué? Porque la pareja trae el gran regalo de lo que en la vida me toca complementar, cambiar, ejercitarme. ¿Para qué? Para hacerlo diferente. Porque yo tengo el reto de hacerlo diferente. ¿Por qué tengo yo que hacerlo igual que mi papá y mi mamá o que mis abuelos o mis ancestros? ¿Quién dijo? Toda esa teoría que hemos visto para allá atrás es verdad que se da, pero eso no es que tiene que ser así. Hasta que usted lo descubre y lo convierte en misión y misión de vida, entonces es un gran regalo, porque ahí usted se quita la venda, los lentes, y dice, ay, pero yo estaba perdido, pero yo tengo todo, una vida por delante, yo tengo un cuerpo, yo tengo un alma, yo tengo habilidades, yo no puedo hacer como yo quiera, entonces ¿por qué yo tengo que estar aferrada a hacerlo como, ven? Es como encarcelada, enjaulada, hacerlo de esa manera aprendida, no señor. Entonces la pareja es la que le muestra, es como la caja de Pandora, pero ¿qué pasa? Verlo como un regalo es un proceso, porque en principio yo lo que quiero es machacarlo y explotarte y que tú no sirves y sacarte lo malo y restregarte y denunciarte ante todos los mundos que no sirves y no vales, si no me ayudas. Ven, esa es la dinámica de la pareja, ¿o no es así? No es así. Digan la verdad, no es así. Todo eso pantalla, Facebook, las fotos, las actividades sociales, todo bien. Señora, es verdad, todo bien, nos alegramos. ¿Por qué? Porque salir de la casa, vestirnos y ponernos bellos, de verdad nos ponemos contentísimos, nos tiramos fotos y todo es agradable. Gracias a Dios que son esos momentos agradables, porque si no existieran, oye, nos matamos dentro de la casa, pero la realidad es que la pareja es discutir, es ponerse de acuerdo, porque somos diferentes. Eso no es verdad, que la pareja no hay, todos se llevan bien, todos. No, señores, hay discusión, hay que ponerse de acuerdo. Ven, porque hay diferencias, hasta las más evolucionadas. Y si no se da eso, es porque no le estoy dando la libertad al otro plena de que sea como quiere ser. Solamente si le doy la libertad plena, entonces el otro saca lo mejor de sí, es diferente a mí, me consigue de mí, y yo lo complemento a él. Esa es la pareja real. Y hay que discutir, hay que ponerse de acuerdo. Y no significa un pleito. Entonces la pareja viene a mostrarte lo que tu alma tiene que evolucionar. La caja de Pandora. Entonces, hay parejas o hay relaciones, mejor dicho, que nutren o drenan. Las que drenan son relaciones tóxicas. ¿Por qué tóxicas? Porque una pareja que solo absorbe de mí, me utiliza, depende de mí, me demanda, me exige mucho, en fin, te deja sin vida. Pero hay otra pareja que te nutre. ¿A qué nivel? Sea a nivel espiritual, porque es una persona alegre, agradecida, y cuando tú llegas al trabajo tal vez la que te pone como wow, te saca de, ¿verdad? Entonces te nutre a nivel espiritual. Hay otras que te nutren a nivel económico, porque tal vez el ingreso es menor, el tuyo. Y hay otras que te nutren a nivel social, porque tiene una amplitud, un abanico social mucho más amplio, entonces te nutre a ese nivel. Hay muchas maneras de nutrir, así como hay muchas maneras de drenar, sea económicamente, de sacarle el dinero al otro, o sea, me aprovecho de tu situación y te dreno, o de drenar energéticamente también. O sea, yo no soy libre, yo no me doy los espacios para salir, pero tampoco te va tú. O sea, no, porque yo estoy mal, no, y porque va a llover. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ven, o sea, es que yo no soy libre, yo no soy feliz, pero tampoco tú vas a hacer.
Entonces, esos son parejas tóxicas. Eso es drenar al otro. Porque mi hermano, si usted quiere quedarse en la casa trancado, si usted quiere ir al parque, o si usted quiere ir a la cancha, decida irse usted, pero deje que el otro vaya para donde quiera ir, para la tienda, para donde sus amigos, para donde sea, o si quiere quedarse en la casa. Eso es una relación que nutre. ¿Por qué? Porque le deja el espacio al otro. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la relación tóxica? La que drena, la que solo te saca energía. Te saca energía. Ni te nutre, ni deja que tú la cubras. Ni deja que tú vivas tu espacio. Qué interesante, ¿eh? Ni para atrás ni para adelante. Y te tiene ahí en jaque. Entonces ni evoluciona tú, pero ni evoluciona el otro. Qué bien. Entonces la pareja está muy llamada a evolucionar los dos. La dinámica es, yo vivo y tú vives. No es yo sobrevivo en la vida. Y entonces tú también vas a sobrevivir. O sea, ¿para qué? Señores, esto es para ser felices. La vida es para ser felices. Esto es para gozar. Esto no es para estar en sufrimiento y drenándonos uno al otro y limitándonos. No, eso quedó atrás. Eso se quedó. ¿Por qué? Porque para eso nosotros somos hijos de esta generación de hoy día, de donde hay tanta información. Eso le luce a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos. Le luce eso. Pero a nosotros no lo luce. Porque nosotros tenemos acceso a la información. Está la información y tenemos el acceso. Ahora es así. No tenemos los celulares y todo eso. Entonces, señores, tenemos recursos, pero vamos a utilizarlo. No es así. Es un reto grande. Es un reto. O sea, yo tengo una responsabilidad con el otro. Estar en pareja es una responsabilidad. Es ayudar a crecer a este ser y al otro. Entonces, el reflejo de que uno en la pareja no crece o esté estancado o vive en una situación, es un señal de que el otro que está con él es así. O sea, también, señores, es que están los dos así. No se están ayudando. ¿Ven por dónde va la cosa? Es una responsabilidad de crecer juntos. Entonces, este es un caso, no me digan expandirlo tanto, pero voy a tratar de explicar. Este es un caso clínico de una familia. Yo voy a presentar dos casos. Uno es un familiograma. Uno es de una familia en donde yo les voy a mostrar lo que es la familia nuclear, la pareja. Aquí lo que es la familia de origen. Y aquí los abuelos por parte de papá y los abuelos por parte de mamá. Esa generación, la tercera generación. Ven. Entonces, esta persona, esa adulta que ven ahí, que está casada con esa persona y que es una línea conflictiva, la que hay, una relación de pareja conflictiva, se lo voy a ir describiendo, la dinámica. Nosotros trabajamos esa familia completa, ya es una familia sana. Gracias a Dios. Sana en el sentido de que el que estaba listo para ver, se trabajó, dio el paso, el que estaba listo, no significa que se sanó la familia completa, y ya no está el síntoma latente. Ya, pasó un tiempo ya después de eso. Entonces, esa persona, vamos a verla ahí, cómo fue que quedó lastimada, porque este es un síntoma de adulto. ¿Qué dice esa persona de adulta? ¿Cómo llegó? Yo soy trabajólica, yo no me doy oportunidad a equivocarme, yo soy perfeccionista, yo no puedo descansar. ¿Y qué es lo que pasa? Mi familia se queja, mi esposo se queja, y no sé cuántas. O sea, una mujer trabajólica, cargada, ¿verdad? Pero resulta que nos encontramos con que ella está casada con papá, porque es pareja de papá. Y mire que no es la primogénita, ella está muy unida a papá. Entonces ya no está disponible para pareja. Pero ¿qué pasa? Cuando abrimos el del esposo, nos dimos cuenta que él está funcionando con su mamá también. Él no está disponible para pareja tampoco. Si él estuviera disponible hace rato que se hubiera movido de ahí y nos sigue, porque él estuviera disponible y entonces va a estar en espera de que energéticamente la esposa, no, estamos hablando de una pareja que tiene 26 años de casada. Entonces, cuando abrimos nos dimos cuenta de una vez, energéticamente tampoco está disponible. Entonces los dos tuvieron que moverse. Él tuvo que reconciliar con su papá, porque el vínculo deteriorado estaba con su papá, y ella tuvo que reconciliar con mamá, porque había una lejanía en la relación con mamá. Ven, esa línea discontinua y amarilla, distante. Entonces resulta que cuando abrimos lo de mamá, mamá era una mujer que todo el tiempo estaba trabajando, y quien atendía a esa persona de niño era una trabajadora. Entonces no había cercanía con mamá. Era una relación así deteriorada. Creció con mucho miedo, porque ella quedó lastimada desde el miedo, porque ella vivió una experiencia de carga.
Al ser pareja del papá y estar en el medio de esa relación que era deteriorada, entonces ella cargaba solucionando la vida de su papá y su mamá y de sus hermanos. ¿Se entiende eso? Entonces cuando vimos a esa señora que es la mamá y la vimos aquí arriba, veanla ahí, como niña lastimada, resulta que ella también trabajaba como papá, muchísimo como papá, y ella estaba también casada con papá, ella era pareja de papá. Entonces ahí vemos como un patrón se repite. Esa línea de lealtad que ella llegó aquí diciendo yo no quiero parecerme a mamá, resulta que eso es lo que la tiene siendo igualita a mamá, repitiendo el mismo patrón. Entonces por eso subimos aquí arriba y miren cómo lo vimos de una vez. Entonces resulta que ahí también tenía distancia con su mamá. Ella decía, no, es una relación cercana. Y yo también puedo plasmarla, es una relación cercana. Sí, porque si tú lo dices por perfección, o sea, yo no soy una adivina, es lo que tú dices, pero la realidad es que es una relación distante, porque tú estás unida muy funcional con tu papá. Entonces, por eso le pusimos las dos líneas a él. Entonces, los hermanos de esa persona, porque le dije que trabajamos bastante de la familia, tengo que cargar, decía porque este era el primogénito, esa era la frase tóxica de esa persona, yo tengo que cargar. Esta había estado trabada desde la tristeza. Esta también desde la tristeza, porque papá había tenido una infidelidad aquí con mamá. Esa línea rosadita que se ve poco al expandirlo, pero esa es una línea rosada de una pareja. Entonces le dio mucha tristeza porque le hubiera gustado que papá, esa hija que tuvo, Rosaldo, la hija Rosaldo, que no hubiera existido. Entonces tuvo mucha tristeza por eso. Pero esa que está ahí, yo estoy señalando, la tristeza fue porque no fue incluida en ese sistema, no fue aceptada, porque esta señora nunca aceptó eso. Entonces es la tristeza del excluido. No me acogen, los hermanos, yo no puedo compartir con ellos, esa señora no me acoge. ¿Ven? Entonces, esta otra hermana, esta hermana es interesante, estamos hablando de la hermana de la paciente, ¿verdad? Como ella quedó lastimada fue desde la rabia. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta que esta persona estaba siendo la preferida de papá, entonces se convirtió en el ataque. Y se da una relación de celo, de odio. Entonces llega esta hermana y ella se dedica y se perfila a excluir. ¿A quién? A esa. Entonces se alían ellas dos. Estamos hablando de caso real. O sea, se alían dos hermanos en contra de esa que es la que está robando a papá, casada con papá. Porque es que le administra el dinero a papá. Papá todo se lo dice a ella. Esa es la mensajera entre papá y mamá. Todas las decisiones se la preguntan a ella. Señora, increíble, casada con papá. Entonces, ella lo que dice es, lo que graba como su frase tóxica en la vida es yo soy culpable. ¿Por qué? Porque más adelante también ella descubre yo soy culpable de la situación que está pasando. En su inconsciente, ¿eh? Su inconsciente. Este otro interesante. Este varón. Este hijo tiene dificultad con mamá. Esa línea es roja. Tiene dificultad con mamá, entonces este es el que dice, yo no me lo merezco. ¿Por qué? Porque al no tener el amor de mamá, es como si dijera, yo no merezco el amor de mamá. Yo estoy en conflicto, mamá no me entiende, mamá no me atiende. Ella está pendiente de todos esos hijos, pero de mí no. Entonces ahí como que graba eso ante la vida. Y luego en la vida de adulto y en la vida de pareja, él hace cosas como que no se merece. Él merece un carrito, pero no merece un carro del año. Él no aspira al carro del año. Él aspira a un carrito. ¿Sí? Entonces, la persona que aspira a un carrito consigue un carrito. Entonces esa persona lograba desde niño lastimado así. Todos, señores, quedamos lastimados. Todos. Ven como algunos quedan en rabia, otros en tristeza. Esta que además de la rabia grabó celo y esta exclusión. Entonces, esta es interesante. La última, la más pequeña. ¿Cómo lo graba la más pequeña? Eso es muy común, ¿eh? El más pequeño. Lo graba como sobreprotección. La niña animada. Resulta que ella volvió a ser la niña de papá. Esta, como se convirtió en pareja, ya no solo era niña de papá, sino la pareja de papá. Ella entonces era la niña de papá. Porque fue la que nació de Nidal después de todos estos hijos. Y todos estos hijos estaban cuidando de ella, y dándole amor a ella, y haciéndole reír a ella, y celebrando todas las gracias a ella. ¿Ven?
Pero resulta que cuando vimos la pareja de esa persona, vimos una persona que dice, pero es que esta mujer, ella está envejecido. ¿Pero por qué ha envejecido? Porque se quedó estancada en la niña, que por ser niña no estuvo disponible como mujer, esperaba que el hombre le diera todas sus necesidades a todos los niveles, dejó de trabajar para cuidar de los hijos. ¿Ven? Porque ella llegaba hasta ahí, o sea, ella no tenía la dimensión de mujer desarrollada, de que yo tengo que echar para adelante y laboralmente, y si me falta el hombre. Ella no tenía eso de mujer, ella lo que estaba era la niña protegida de papá, atento al marido. Entonces resulta que ahora, cuando la vimos, 20 y pico de años de casado, entonces la relación se deteriora porque ella ha envejecido. ¿Y por qué ha envejecido? Porque resulta que el hombre ha comenzado a buscar otras mujeres. Entonces, infidelidades. Vean, señores, por dónde va la cosa. Ven, entonces un síntoma, miren cómo se convierte en ramificaciones. Y usted comienza a buscar una cosa o cree que es una cosa y se encuentra con otra. Entonces lo que parece no es en el fondo. Entonces por eso cuando trabajamos pareja, oímos las dos campanas, nos juntamos los dos. Porque no todo lo que vemos es color de rosa. O sea, no es que fulano tiene la culpa o fulanito tiene la culpa, no. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas lo que yo le dije ahorita? Una cosa es dibujar y otra cosa es qué pasó con fulano que se convirtió en X o un patrón y pasó a la vida adulta así y no maduró. No pasó por el proceso de madurez. Una pregunta, cuando trabaja a todas esas personas, ¿está trabajando por el paciente a todas esas personas? No, es porque yo particularmente soy terapeuta familiar y puedo trabajar el paciente que viene a consulta a nivel individual, en este caso, puedo trabajar la pareja y puedo entonces convocar la familia. Entonces, puedo convocar la familia completa, así como puedo convocarlos individualmente y el porque necesite ver la mirada o la percepción que tenga uno. Por ejemplo, para desatar eso, hay que escucharla a ella. Porque la queja de ella es una, pero la de estas es otra, la perspectiva es diferente. ¿Ven? Entonces hay que escucharlo a todos. Entonces, lo puedo citar a todos, a los que quieran venir, porque no todos vienen, así como puedo escucharlos individual. Entonces ahorita yo les dije, se trabajó la familia completa, pero no todos estaban listos. Entonces, hasta donde estuvo listo cada quien, lo sabe. Hasta donde quiso. El que quiso se subió y el que no, hasta ahí lo dejó. Pero la familia, con el síntoma en que vino, evolucionó, porque esta mujer, señores, con el síntoma que venía también, era que el problema que pasaba con que fue un mujeriego, porque recuerden que no pudo conectar con mamá, vincular con mamá, entonces él tenía una mujer, pero no vinculaba con esa, no se quedaba con esa, porque en el fondo había un temor a que va a pasar lo mismo que pasa con mamá. Ve, el rechazo de mamá, porque mamá no me mira y yo la busco y eso, pero no termino de conectar con ella, entonces eso pasa también con la pareja, pero se convirtió en un mujeriego. Entonces eso fue un tema que se trató, porque ella tenía que estar tan encargada de los hermanos, que ella vivía solucionando eso, hablando con la esposa y solucionando todos los problemas de ellos también. Nada más no era de esa pareja, era ese problema también, con la esposa de ahí. Vean qué cosa, cuántas cargas. Entonces, esta mujer soltó. Cuando ella hizo su estadio de yo adulto, se encontró con ella misma, se recuperó ella, recuperó a su esposo, él también tuvo que moverse porque tuvo que reconciliar con papá, hizo la terapia de contención con mamá. ¿Ven cuántos pasitos dio? Señores, y ya la familia no tenía con quién contar para que resolucionaran cosas y cada quien tuvo que moverse. ¿Qué pasó con buscar ayuda. Buscar un terapeuta. Porque esta vivía de escucha a las 3 de la mañana escuchando los problemas a las 12. Y hoy hizo tal cosa, y fulana, tú no sabes qué tal cosa, escuchando a la mamá, escuchando al papá, drenándose la vida. Así vivimos, señores, solucionando cosas a nosotros, ¿verdad? Entonces, ya, cuando esa persona se movió, todo el mundo ya. El que quiso buscó y el que no, ahí se quedó. Eso es esa familia. Entonces, antes de pasar a la otra, ¿alguna pregunta? Bien, pasamos a la otra entonces.
Entonces esta persona es muy de energía femenina, es muy sensible al arte. Esta persona es de mucha energía masculina. ¿Por qué? Porque es más de su papá. La mujer es más de su papá. Cuando lo vimos aquí nos dimos cuenta que es más cercana a su papá, ¿verdad? Entonces, este hombre, aquí cuando niño, vivió una experiencia. ¿De qué? De una fusión muy cercana con su mamá. ¿Lo ven ahí? Esa es la mamá de él, ¿verdad? Entonces miren las tres líneas, muy cercano a su mamá. Y una distancia con su papá. Entonces eso le hace tener más energía de mamá. ¿Se entiende? ¿Qué dinámica interesante se ve cuando vamos subiendo hacia atrás, de generación en generación? Nos encontramos con que esa familia, ese es el abuelo, y esa es la abuela. Esos son tatarabuelos, ya vamos por la cuarta generación, mírenlo ahí. Por parte de mamá, por parte de papá, de ese. Y aquí vamos por la quinta generación. ¿Ven? Esa persona tiene su papá y su mamá, esa persona tiene su papá y su mamá. Así vamos subiendo hacia atrás, de generación en generación. ¿Qué encontramos en esa familia? Que primeramente que todo ese nivel generacional de la quinta generación, en esa época, en esa etapa, había guerra. Entonces, en esa guerra, en España, en esa guerra, muchos de ellos fueron, o sea, atacaron en la guerra, sirvieron en la guerra. Entonces, es una energía de destrucción y de muerte, cuando una persona sirve y se entrega para la guerra. Pero ese era vamos a decir que su trabajo y su destino. Pero señores, es una energía de muerte y de destrucción. Está en su misión. Eso es lo que la vida le ha traído. Entonces, eso encontramos ahí. Cuando fuimos bajando aquí a este nivel, vimos que mientras estos eran los adultos en la guerra, sirviendo en la guerra, estos, estamos comparando dos árboles, ¿verdad? Mírenlo ahí. O sea, dos árboles de los padres de Carlos. Este es Carlos, aquí fue el pequeño, este era su papá y este era su mamá. Entonces, este lado para acá es el árbol de su mamá, mírenlo ahí. Y ese árbol para allá es el árbol del papá de Carlos. Y estamos comparando que todas esas personas de esa generación eran adultos en la guerra, mientras esta generación eran niños en la guerra. Entonces fueron viendo lo que sus padres vivían y hacían y recibían de energía, destrucción y muerte. Entonces, esa línea roja fue como un stop que vino, porque fue un parar, lo que se repetía. Ahí se venía repitiendo, hasta ahí se venía repitiendo la misma dinámica. A partir de ahí, entonces se dio una dinámica de reparar todas esas experiencias de muerte y de destrucción, a partir de esa línea roja. Míralo ahí. Entonces se vio, lo vimos, la persona lo pudo ver, lo agradeció, un regalo. ¿Por qué? Porque lo vio como una generación completa en sus dos árboles, por el lado de mamá y por el lado de papá. ¿Por qué? Porque era una experiencia que su país estaba viviendo y todos estaban en esa energía. Eso le trajo el muerto, señora, le tocó. Entonces, en un árbol familiar, nada más no vemos lo que la familia y mi sistema familiar me trae. Vemos el yo y mis circunstancias. Vemos el país en donde me tocó, el mundo en que me tocó vivir. Entonces, a partir de ahí se comenzó una dinámica interesante. Esa persona que ustedes ven ahí, que la destacamos en amarillo, se convirtió como en un misionero, pastor evangélico, y se fue sensibilizando en eso. ¿Ven? Y también como en irse enrolando en arte y en ese tipo de cosas. Entonces fue otra dinámica, porque el que es sensible al arte, es sensible a la vida, a construir, a cuidar, ¿qué más? A los colores, al agradecimiento, a los detalles. ¿Ven cómo se repara? Todo lo contrario. Todo lo contrario, la muerte y destrucción vivida. Pero esta persona recibió un llamado, lo vio claro y quiso parar y quiso romper, y eso impactó en toda la familia. ¿Por qué? Porque estas personas también fueron sensibles a esa dinámica de arte, de cuidar,
de ser enamorado de esos detalles de la vida, de construir. ¿Ven? Artistas a todos los niveles. Entonces, eso sucedió también, como ella viene de ahí, ella es hija de esa familia, sus hijos también se desarrollaron en eso. Y fueron siendo profesionales en diferentes ámbitos, pero sensibles en esa materia. Entonces, la familia completa se movió gracias a que esa persona comenzó una dinámica. Hasta el sol de hoy, que esa persona es adulto y vive de eso. Ese es su fuerte. Trabajar como artista, pintor. ¿Ven? Entonces, ¿se entiende? Bonito, ¿verdad? El regalo del árbol. ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces es un árbol que se une. Este es Carlos, este es Juan. Entonces, vimos el árbol de Carlos con sus generaciones hacia atrás. Ahora, en el slide que viene, vamos a ver el árbol de Juan. Bien. Y lo vamos a ver a él solo chiquitito, así como vimos el de ella aquí chiquitito. Entonces vamos a ver el otro. Pero no lo pudimos poner pequeñito porque se lo ve menos, ¿verdad? Vamos a verlo. Este es el de ella. Esta es Juana. Este es Carlos. Entonces, Juana, que tiene energía masculina, ¿se acuerdan que lo dijimos? Porque ella tiene una relación más cercana con su papá. Este es su gran amor ciego, incluso. Aquí están todos los hermanos de ella. Este es Carlos, como dijimos, energía femenina. Había estado casado, unido, una relación anterior. Aquí desarrollamos un poquito y vimos que había estado fusionado con su mamá. Entonces, ¿qué descubrimos en ella? Descubrimos una sensibilidad por cuidar la vida. Y esta persona en Estados Unidos, porque trabaja en Estados Unidos, desarrolló toda una dinámica a nivel de estética y de cirugías y ese tipo de cosas a nivel estético, como de salud, tiene que ver con salud. Entonces, ¿por qué? Porque esa persona se dedicó a eso, porque más acá comenzamos a ver que en su familia, sus descendientes ya habían tenido sensibilidad por el lado de papá y eran las personas que en su comunidad se dedicaban a hacer como curandero y ese tipo de cosas. Como que siempre era la persona que sabía más. A veces le llaman brujo y eso, tú sabes, pero lo que hay ya tenía sensibilidad, ese ancestro, ese abuelo. Y por el lado de mamá también había una persona aquí, esta es la mamá, ¿verdad? De Juana, la mamá y la abuela, ya también había referencia de que ella tenía tendencia en el área de la salud. Entonces, ¿qué había en ese árbol? Una sensibilidad en la materia. Entonces, por eso esa persona se declinó por ahí. Es lo mismo que las personas que son odontólogas. ¿Por qué son odontólogos? ¿Por qué estudiar cardiología? Porque había alguna sensibilidad por el tema o había un familiar enfermo con el que se identificaba y quería sanarlo. Siempre hay una sensibilidad que tiene que ver con el árbol. Siempre es una respuesta a eso también. ¿Qué más podemos ver en el árbol? Papá había tenido varias parejas, por lo que para esta persona había sido una experiencia de amor ciego, porque es el papá que quiero y quisiera tener y adoro y valoro y admiro, pero entonces papá tiene muchas mujeres y señores, cuando papá tiene muchas mujeres y hay una niña, una hija que quiere mucho y admira a papá y lo quiere tener para sí, esa niña lograba como que papá me fue infiel, es que papá me fue infiel. Y muchas veces va más de ahí, incluso ni siquiera tiene pareja o no forma pareja o no se lanza pronto a tener pareja porque cree que le van a ser infiel. O si forma pareja sigue creyendo. A veces son personas que entonces se la mucho y viven celando. Y eso es increíble porque creen que le va a ser infiel. Porque es que papá me fue infiel. ¿Ven? Entonces hasta que esa persona no lo sana eso y reconcilia eso con papá, que suele haber más rabia con papá cuando es el gran amor, es el amor ciego, te adoro, pero ahí hay algo. ¿Ven? Entonces hasta que no se sana ese algo, resulta que están como detenidos en el proceso, por así decirlo. Esta persona sanó, evolucionó también, sanó esa reconciliación con papá y sanó la lealtad con mamá porque había más dificultad en el fondo con mamá y tenía que tomar mamá y la tomó. Entonces,
tiene mucha sensibilidad y tiene mucha energía femenina, porque la energía femenina tiene que ver con toda esa llama del arte y demás, de construir, cuidar la vida. Y este árbol tiene mucha fuerza, por aquí, mucha fuerza, y en la sociedad es referencia de fuerza porque tiene la varita mágica para solucionar problemas. Es el referente. Es como los pastores de la comunidad, el líder de la comunidad, el presidente de la asamblea de la comunidad, ven, van donde él. Entonces así, esa familia parece que tenía referencia, tenía mucha fuerza a ese nivel. Era un punto de referencia. El alcalde de la comunidad, ven. Entonces esa familia de fuerza, ese árbol, se atrae con este. Y se complementan. Entonces es riqueza cuando cada uno descubre qué es lo que tiene que evolucionar y qué le complementa a cada uno. Bien, entonces concluimos este caso. Ahora, vamos a detenernos en esta frase. Las heridas emocionales tienden a propagarse a través de los lazos familiares hasta que alguien consciente detiene el proceso. Lo mismo, ¿verdad? En los casos. Bien. Entonces, señores, vinimos a ser felices. No nos podemos distraer en el proceso. No nos podemos estancar en el proceso. Y si vinimos a ser felices, tenemos una tarea, un reto. Primero, ¿cuál es el primer reto? De descubrir cómo fue que quedé lastimado como niño, evaluar como hijo mi lealtad hacia papá o mamá, revisar mi relación fraterna como hermano. ¿El otro estadio cuál era? Después del hermano, ¿cuál era? Madurar mi yo adulto. Si no me dio tiempo, no lo vi antes de formar pareja, ahora, señores, después de 25 años de casado, después de 40, después de 15 años de casado, después de 5, ahora. Y si ya estamos formando pareja, ¿cuál es el gran reto? ¿Cuál es el gran reto? Mantenerlo. Evolucionar es el gran reto, sí. Para mantenerlo hay que evolucionar. Solamente así se puede. Aquí yo tengo mi pareja, mírenlo ahí, para que lo vean. Nosotros tenemos 2 hijos. Andrew es mi maestro, o sea, es la persona que me ha hecho evolucionar. Es la persona con la que me ha espejeado muchas situaciones a mí, de mi historia. Y yo era hija de papá y desvinculada de mamá. Y ha sido la persona que me ha espejeado, porque yo tengo mucha fuerza quizá masculina. Él tiene una experiencia de más cercanía con su mamá. Así nos complementamos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que todas esas luchas, señores, producen mucha dinámica, muchas guerras, muchas tormentas y muchos revuelos y muchas terapias. ¿Por qué ustedes creen que los terapeutas llegamos a ser terapeutas? ¿Ustedes nunca se han preguntado? Porque, señores, tenemos muchas situaciones y al tener situaciones buscamos, hacemos terapia, nos nutrimos, hacemos cursos, hacemos lo otro, hacemos una maestría, nos perfeccionamos en eso y ayudamos a otros. Entonces las situaciones nuestras son tantas. Por eso, señores, cuando vemos un árbol, ya le ayudamos al otro, pero solo desde lo que tengo sanado, desde lo que ya yo he podido ver en mí y sanado. Si no lo he sanado con la situación del otro, ahí mismo me dreno y me desbarato. ¿Ven? Entonces, en mi caso, nosotros tenemos 2 hijos, una de 9 años, Natalie, y Arturo, de 7 años. Entonces, ha sido mi gran maestro porque me ha hecho evolucionar. Así como también me ha tocado a mí hacerlo mover a él en algunas situaciones. Y hoy día, gracias a Dios, seguimos en pie y hemos encontrado la felicidad ahí. No en la felicidad, sino en la dificultad. Porque los momentos de felicidad son mínimos. La realidad es que lo que vivimos es puliéndonos uno al otro, como bonito. Sí, ¿eh? ¿No es? Entonces, muchas gracias por todo lo que me has
Es que si me van a dar un aplauso, se van a dar. Entonces, viniste a ser feliz, no te distraigas. No te distraigas. Bien. Vamos a terminar. Le voy a poner un fragmento de un videito que dura 1 minuto y medio nada más. Es una historia de un caso real. Me parece que fue de Estados Unidos. El joven se llama Antoine Fisher. Es un joven que él entró a la milicia y en la milicia resulta que él tuvo muchos problemas de relación sobre todo y había que llevarlo siempre donde el terapeuta, donde el psiquiatra, donde el psicólogo y someterlo a terapia. Ustedes saben que en la milicia se lo asignan que tiene que cumplir tantas horas como así como lo meten al calabozo. Entonces, no es ahí que está en la carpeta, ahí mismo en la carpeta charla y no me está ahí. Entonces, se lo asignaban así, como terapias que tenía que cumplir. Y se encontró con un terapeuta, señores, que le dijo, si tú no conoces quién es tu papá, si tú no tienes idea de quién fue tu mamá, pues yo creo que ahí es que está el problema. Y le dio una idea, pues ponte a buscar, a conocer tu historia, porque hasta que no sanes esa ira que tienes con la vida, esa desconexión, no vas a sanar la ira con los otros y lo vas a seguir manifestando con los demás. Eso era lo que le pasaba a él. Entonces, es una dinámica interesante. Yo les exhorto a que vean la película. La película es así mismo, ustedes lo buscan como Antoine Fisher, La fuerza del espíritu se llama. Entonces la película es toda la dinámica de todo el esfuerzo, señores, que hace ese hombre por buscar a su papá. Y se topa con que ya papá murió. Pero señores, hay que ver lo que ese hombre hizo. Y luego se encuentra con la mamá. ¿Y qué mamá fue? O sea, una mamá que no valía la pena ni acercarse. Pero él se acercó, él fue donde él y la tomó, la honró. Y ya el muchacho tenía esta novia, Antoine. Entonces, su vida, su energía, su personalidad, su yo adulto, su ser militar, o sea, todos los roles de su vida, se fueron acomodando en la medida en que él buscó, primeramente. Aceptó, se acercó, tomó a mamá, la honró, conoció quién era su papá y dónde estaba enterrado. Señores, fue llenando vacíos de su vida y en esa misma medida, entonces, bajó la ira. Sacó la ira y pudo bajar el nivel de ira. Entonces, el videito, no se preocupen, si no se puede abrir, entonces ya yo lo ven luego. Ustedes la buscan, Antoine Fisher, La fuerza del espíritu. Es muy bonita porque él lo encuentra, un papá y una mamá que lo reciben. O sea, la mamá no está en condiciones porque es una persona, parece que es un esquizofrénico o algo así, el papá ya no había muerto. Entonces, ¿quién lo recibe? Lo recibe con los brazos abiertos y una gran fiesta, la familia de origen. Eso es lo bonito. Entonces, es como ver la mirada del árbol genealógico que lo recibe. Él lo buscó a su árbol y su árbol lo recibió. Y él encontró calor y cabida en ese árbol. Esa es la dinámica de esa película. No se puede abrir, no hay problema. Bueno, pues entonces abro la diapositiva para terminar con el último slide. Yo le voy a invitar. Primero, si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Claro, ¿alguna inquietud? Les voy a invitar entonces a que luego de haber visto mucha información en muchos casos, vamos a cantar la canción otra vez. La canción con la que iniciamos. Y en ella vamos a enviar esa luz y vamos a agradecer desde el corazón con esas palabras o esa palabra que más me ha quedado el día de hoy, que me hace tener un poquito más elevado de conciencia como llegué. Señores, aquí vinimos a abrir una ventanita más, no vinimos a solucionar nada, a ver un poquito más. Entonces ese poquito más. Que no puede ver. Pues no hay problema. Pues la buscan en internet, la música así mismo. Hoy señor te daré las gracias por mi vivir, se la lleva. No la podemos pasar. No la podemos leer. Hoy señor te daré. Vamos todos juntos. Hoy señor te daré las gracias por mi vivir, por la tierra de mis amigos, porque siempre fui feliz, por el tronco en que nací y la savia que encontré, y los brotes que nacieron, portadores de tu fe, por las veces que caí y las que me
por todo lo que he recibido y todo lo que aún está por llegar. Esa es la mirada amorosa de mi árbol. Agradezco lo que ya está, lo que he visto, lo que acepto, lo que tengo acomodado y lo que no quiero ver todavía, ¿verdad? Y lo que todavía está nublado. Y agradezco todo lo que aún está por llegar, porque nosotros no dejamos de encontrar cosas, aún lo que estamos en proceso de terapia, con cada caso, uno encuentra un elemento y uno también se sigue trabajando. Entonces, esos grandes que yo les mencioné, esos autores, son grandes por eso, porque son humildes en reconocer